Bueno, buenas noches. Estamos junto a la doctora Julia Morante, que es médica, muy cercana a lo que es la salud de la comunidad. Y vamos a hablar de un tema que está, bueno, siendo protagonista en este momento, afecta nuestra seguridad en cuanto a la salud, ¿no? Entonces me gustaría, Julia, aprovechando este encuentro, que nos cuentes un poco de qué se trata este coronavirus y cuáles son o están siendo las mejores prácticas para preservarnos. Más ahora en Tucumán, que se hizo público la aparición de el primer caso confirmado de una mujer de 46 años que vino del exterior, teniendo en cuenta que desde el 8 de marzo, que esta mujer vino del exterior hasta hoy, pasaron algunos días y quizás haya estado en contacto con otras personas por no haber hecho la cuarentena. Entonces, bajo este contexto, ¿cómo cuidarnos y qué es lo importante, lo que no podemos negociar en cuanto al cuidado propio y de la comunidad? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches, Nati. Gracias por la invitación. Bueno, ante esta situación, lo más importante es lo que tan simplemente nos dicen todo el tiempo: quedarnos en casa, el aislamiento. Eso es lo más importante, más allá de las medidas de higiene que son muy simples, como lavado de manos, el distanciamiento social, guardar las distancias mayores a 1 metro entre una persona y otra, el uso del barbijo solamente en caso de que estemos al cuidado de una persona que tenga síntomas compatibles con el proceso, aunque todavía no se haya confirmado y sea un caso sospechoso. Ahora, en este caso, por ejemplo, si es que la persona no denunció su ingreso desde el exterior y no ha guardado cuarentena, hay que ubicar a los contactos con los que ella ha estado para también generar el aislamiento de esas personas para que no sigan, digamos, eh, vamos a decir, no sigan generando nuevos contactos con el riesgo de contraer el virus. Mm. Básicamente es eso, es muy sencillo. Pasa que al ser tan sencillo, no nos ayuda a tomar conciencia y a tomar en serio. Subestimamos estas medidas de prevención. La verdad que nosotros tenemos mucha suerte en que el proceso haya empezado en otro continente, en otros países, y poder estar viviendo la experiencia. Es un virus muy nuevo del que no se sabe mucho cómo es su comportamiento. Estamos todos aprendiendo recién ahora cómo es el comportamiento del virus, en base a nuestra observación de todo lo que va sucediendo, se van sacando conclusiones. No es que uno sabe fehacientemente qué es lo que va, qué es lo que se tiene que hacer sí o sí. Mm. Uno va conociendo y aprendiendo, y en base a lo que va sucediendo en los países en los que anteriormente ha estado el virus o está presente todavía, nosotros tenemos la ventaja de poder ganar tiempo con estas medidas de prevención muy Mm. simples, que por simples las subestimamos. Mm. Lo primero que tenemos que hacer si nosotros volvemos de un viaje desde el exterior es comunicar a nuestro lugar de referencia, que cada provincia, cada lugar tiene. Por ejemplo, yo estoy en Santiago del Estero, mi lugar es el 107, a través del servicio de emergencia del Ministerio de Salud de la provincia. Y en todos los lugares es el mismo número de emergencia. Tiene diferentes nombres, pero el mismo número. Uno tiene que comunicar para que ellos sepan qué medidas tomar con esta persona o con cada persona que vaya ingresando al país desde otro lugar. Y también con los contactos que haya tenido esta persona. Mm. Es sumamente importante porque no sabemos, de hecho en este caso específico, con cuántas personas la persona infectada ha tenido el contacto. Y la toma de conciencia, nunca fue tan fácil preservarse
Y sin embargo, no logramos todavía que las personas se queden en casa. Cuánto se juega aquí de lo emocional, ¿no? Y cuánto se juega aquí de lo que estamos acostumbrados a hacer normalmente y habitualmente con las cosas simples y cotidianas de la vida, dentro del marco que siempre vemos y tenemos el privilegio de compartir. Qué importante que es respetar el orden. No estamos Así es. en el orden, no estamos mirando el orden. Hay un grupo de personas que tienen en sus manos las decisiones más importantes, están tomando las decisiones a tiempo, y no están siendo vistas, No están siendo escuchadas, no no están siendo están siendo escuchadas, escuchadas. y nos estamos dando cuenta de todos Así los es, órdenes, y nos damos cuenta cómo el primer orden es el asentimiento. Es así decir, es, no estamos reconociendo que hay un riesgo y no estamos observando que hay una jerarquía, un orden, a dónde mirar, ¿no? ¿Qué es primero? No estamos observando que no se trata solamente de un germen, un virus, que puede afectarme y como me afecta se puede ir, está bárbaro, pero ahí estamos ocupando un sistema de salud. Eso es lo que me inquieta. Es decir, estamos asumiendo o estamos ocupando recursos y exacto. desequilibrándonos en el dar y el tomar. Entonces, la pregunta es, doctora, ¿estamos preparados para un pico alto de brote? Ese es el temor que las autoridades tienen y están, justamente ellos tienen muy en cuenta este periodo de ventaja que tenemos para que ese brote, si se quiere, pueda ser, en vez de un brote exponencial, generar por lo menos algo parecido a una meseta que nos dé tiempo para que podamos ir tomando las medidas justas desde el sistema de salud. Si es que el pico se genera abruptamente, el sistema se va a ver colapsado, porque da un cuadro muy grave en caso de que evolucione el proceso. Entonces, requiere internación, requiere servicios de cuidados intensivos, hasta respirador. Entonces, son recursos que habitualmente no tenemos en cuantía porque la incidencia de las patologías que necesitan de esos recursos son pocas, gracias a Dios es poca la incidencia, pero en este caso sí se va a ver sobrepasado. Y si tenemos la ventaja de poder, antes de que ocurra, es como que estamos al borde de un precipicio. Si tenemos la ventaja de permanecer, retroceder o no llegar al precipicio, ¿por qué jugar a llegar al precipicio y caernos? Entonces, tener más en cuenta estas medidas simples, sencillas, para no llegar a eso. Totalmente. Por Porque va ejemplo, a llegar un momento que uno va a tener que elegir qué personas poner al respirador, qué personas que no, hacer lo que se conoce como triage, ¿sí? ¿Cuál es la persona que tiene más posibilidades de vida, cuál es la que tiene menos posibilidades de vida? Y optar, suena muy duro, pero es como llegado un momento en lo que es esta situación, llegado un momento es lo que se debe hacer. Entonces, para no llegar a eso, y qué va a llegar un regalo, momento que nos va a... y qué regalo el que estemos siendo anunciados con tanta Así anticipación es, y no estamos así aprovechando es. el aviso. En nuestras casas seguramente hay empleados, empleadas que nos colaboran con las tareas, ¿no? Entonces, frenar también ese ingreso, esa migración de personas, en todo sentido, Exacto. porque a veces no queremos soltar nuestras estructuras, ¿no? Y decimos, yo soy mamá, soy ama de casa, y decir, ay, ahora mi casa toda sucia, o las personas que me colaboran, mi secretaria, mi trabajo, los pacientes, ¿no? Los clientes, ¿dónde? Y no, realmente el contexto nos está diciendo y advirtiendo que necesitamos parar. Pensando y tomando Exacto. como ejemplo, doctora, este caso de esta mujer, el 8 de marzo, habiendo ingresado, hoy, 19 de marzo, que son justo los 10 días, ¿verdad? 11 días. 10 días, ¿Con sí. cuántas personas pudo haberse contactado en su ámbito normal y habitual? Esa es la primera pregunta. ¿A cuántos de esos contactos habrá transmitido?
el virus, el germen. Estos otros que recibieron el germen, ¿con cuántos otros se habrán contactado? La Contactado. pregunta dura viene ahora. ¿En cuánto tiempo, en cuántos días nos enteraremos de las respuestas a esta pregunta? ¿En cuántos días podemos ver un pico teniendo ya la primera expresión? Y bueno, si esto, el periodo de incubación se considera entre 1 y 14 días. Y el término medio de aparición de síntomas es al quinto día. Entonces, de acuerdo a los días con los que ella en los que ella haya ido teniendo los contactos. Los primeros contactos ya van en días, 2 o 3 días más tendremos ya noticias. Entonces, frenando el tránsito, asumiendo las medidas y nuestra responsabilidad ahora, quedándonos en casa ahora, ¿estamos a tiempo de frenar? O por lo Muy a menos tiempo, ingresar en la muy a meseta. tiempo, muy a tiempo, muy a tiempo. Son, con Tucumán ahora, eran 11 provincias hasta el momento y ahora ingresado Tucumán sería la 12ª provincia. Es el 50% de nuestra Argentina más o menos, que en donde hay casos confirmados. Sí, estamos muy a tiempo. Lo que más tenemos que cuidar son las personas de riesgo. Si nosotros en nuestra familia tenemos personas que tienen una enfermedad de base como diabetes, como asma, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tenemos a lo mejor un paciente oncológico con un cáncer, nosotros tenemos que ser conscientes de que somos vías de contagio. Entonces, tenemos que también cuidar a las personas mayores. Tenemos nuestros padres que seguro tienen más de 60 años. Entonces, todas estas personas son mucho más susceptibles que nosotros. Entonces, tratar de cuidar no solo por uno, sino también por el resto, por la población. Acá, cosas interesantes de observar. No visitar, evitar las visitas y el contacto, las reuniones sociales. ¿Cuánto se juega también de mis propias heridas, no? Porque decir, ¿cómo no me vas a saludar si sos mi mamá? ¿Cómo no me vas a saludar si sos mi primo? Pasó a mi lado y no me saludó, o alguien se acerca a saludarme y me hago 2 pasos para atrás. Es decir, las personas en este contexto afloran todas nuestras cuestiones también, nuestros sistemas de creencias, nuestros paradigmas, nuestras heridas, todo, ¿no? Es decir, este contexto nos requiere más adultos que nunca, adultos y responsables que nunca. Así también en otros países observé la medida como medida para evitar el desabastecimiento, el tomar solamente lo que necesito, y en la segunda o tercera unidad del mismo producto el valor cambiaba. Es decir, si tomás un alcohol, un frasco de alcohol etílico, vale 10. Y si tomás 2 o 3, el segundo y el tercero valen 1000 cada uno. Es decir, necesita eso también ingresar a nuestra nueva manera de pensar. Tomo solo lo que necesito. Si tomo solo lo que necesito, a nadie le falta nada. A nadie. Así es. También podemos crear situaciones difíciles desde nuestra ignorancia. Entonces también la invitación es a eso. No va a haber falta de productos. Se pueden generar gracias a un comportamiento disparado por la ignorancia, ¿no? Así es. ¿Han charlado este tema en los ámbitos de salud oficiales? Sí, sí, estamos hablando sobre eso. Desde donde me toca, por ejemplo, yo trabajo en una sala de atención primaria, en donde esto es justamente lo que debo hacer, hablar de todo esto, concientizar de que no es la persona sola. Incluso me pregunta gente que no tiene ingresos, me dice, doctora, y el alcohol en gel es muy caro y no hay y no llego. Bueno, no importa, un jabón, el lavado de manos dentro de la casa es lo fundamental. El alcohol en gel puede quedar para las personas
que sí o sí necesitan salir, ¿sí?, a trabajar, o personas que están en el cajero de un súper, personas que venden en las farmacias, personal de salud. Para el resto no es tan necesario, por ejemplo, el alcohol en gel. Entonces eso, ir conversando, si no lo necesito, yo tengo este otro recurso más simple en mi casa y voy a poder estar en casa, me quedo en mi casa y hago lo que tengo que hacer dentro de mi casa. Y si es que me compro un frasco para cuando yo deba salir y tomar contacto fuera, pero tratar de, sí, constantemente estamos hablando de eso, de tomar lo justo, de tomar conciencia de quedarnos en la casa, de ver de qué manera podemos encontrar nuevas formas de disfrute dentro de la casa también con los niños que no están yendo al colegio. Eh, es todo un reaprender, un reordenar. Hay mucho más detrás de simplemente un virus. Epidemiológicamente, para que surja una enfermedad, tiene que haber una interrelación entre un huésped, que en este caso sería la persona humana, el factor causal, el agente causal, que en este caso sería el virus, y también el ambiente. Entonces, en un contexto donde todo el mundo está en un contexto de mucha ansiedad, de irritabilidad, de agresión, hasta uno ve pelearse en las colas de los supermercados a las personas por conseguir un lugar, por conseguir algo, va tomando otros matices. Entonces no es solamente mirar el virus, sino mirar también mi comportamiento, porque soy yo la que puedo llegar a alojar eso. Y depende también de mi comportamiento, de mis hábitos de vida, no solamente del comportamiento que tenga el bichito, si es agresivo, si no es agresivo, si lo conozco, no lo conozco. Empezar también a mirarme y a mirar al resto. Una vez que yo me pueda mirar humana y que tengo recursos, porque si yo guardo una buena alimentación, una buena higiene, voy cambiando mis hábitos de vida, si tengo la oportunidad de quedarme en mi casa, generar unas buenas horas de descanso, todo eso va a ayudar a que baje mi susceptibilidad de contraer, y si es que contraigo la enfermedad, los síntomas van a ser mínimos. Entonces, todo eso entra en juego. En esto. No es solamente el bichito, no es solamente que tengo que comprar tal cosa, tengo que hacer tal otra, no es tan grande lo que tengo que hacer. Nombraste esto de el factor, como yo le llamo, el quinto elemento es cada uno de nosotros, es decir, el factor que decide, ¿no?, cómo se configura la realidad. Y en esto es mucho más que un cambio de hábitos. No es una invitación a cambiar el hábito. Hay alguien que ejerce o ejecuta el hábito y ese es cada uno de nosotros. Exacto. Entonces se juegan nuestras creencias, nuestros modos, nuestros paradigmas. Se juega quién soy en casa cuando de pronto, bueno, me llevaba bien con mi hermano porque no lo veía. Exacto. O me llevaba bien con mi pareja porque no estábamos juntos, digamos, porque no nos veíamos en todo el día. Entonces, ¿cómo es ahora esa convivencia, no? Se juegan demasiadas cosas detrás de este estímulo, que viene seguramente desde una fuerza más grande. Y una observación también que me parece como para destacar es lo siguiente. Hay un sistema de salud que está siendo coordinado, habitado por ustedes, es decir, personas, seres humanos, como nosotros, como cualquiera de nosotros que también tiene familia, que también vuelve a su casa, que también come, que también le preocupan un montón de cosas y que también se pueden enfermar. Tal cual. Es decir, Así es. ¿cuál sería, y ya profundizando el ángulo de esta intervención, porque muchos me lo han preguntado, qué herramientas les serían útiles a los coordinadores de la salud en este momento para fortalecerse internamente, para cuidarse como agentes en esta situación? ¿Qué es importante considerar? ¿Hasta dónde ayudo? ¿Hasta dónde no ayudo? ¿Qué es lo importante? ¿Dónde pongo los límites? Porque me imagino que no son decisiones fáciles. Ya los límites o poner límites no es algo que sea fácil en lo común de las personas, ¿no? En el común. Ahora,
imaginar, imaginar por ahora, gracias a Dios, por ahora, gracias a Dios, imaginar que tengo que decidir en quién va un respirador y no, Así es. sumamente difícil. Entonces, ¿qué consideras que hayamos compartido un montón de aprendizaje juntas? ¿Qué consideras importante humanamente, considerándose ustedes como humanos, para fortalecerse en estos momentos? ¿Cuáles serían esos tips que les darías a tus colegas? A mis colegas les diría, como tip primero, la tranquilidad, la presencia, el centro en uno, el escuchar qué es lo que pretende el otro, porque todo el tiempo tenemos el desafío justamente de decir el no, de pedirle a la persona, esto no es urgente, vuelva a su casa, permanezca en su casa, esto no es urgente. O sea, nos está costando hasta redefinir vocabulario, redefinir conceptos, redefinir creencias, como decías vos. Entonces, el permanecer en nuestro centro nos ayuda a tener la firmeza necesaria para hablarles de esto, del ser más adultos que nunca, porque por ahí podemos flaquear y terminar diciendo sí y nos desgastamos, que en un principio así, está siendo nuestra experiencia. También vamos aprendiendo sobre la marcha y después hacer entender también no solo a nuestros colegas, sino también al contexto, a toda la estructura administrativa que hay, que nos ayuda, que es mucho más importante de lo que ellos se imaginan, para poder ellos también aprender a decir que no, a poner el límite, a discernir. Mucha presencia se requiere para discernir realmente la necesidad real de la persona, porque generalmente son necesidades sentidas las que traen las personas. Y uno ve que esa necesidad que trae no tiene una urgencia como para resolver, y puede esa persona quedarse en la casa y podemos nosotros no desgastarnos tanto. A mí me tocó la semana pasada, cuando todavía no estaban instauradas digamos, con tanta fuerza las medidas estas y sobre todo el quedarse en la casa. Trabajo yo también con prevención y con controles de niños sanos en el centro de salud. Mucha gente que ya tenía su turno programado no quería perder su turno programado. Entonces terminaba atendiendo chicos sanos, sobre todo que es época de llenar fichas escolares y todas estas cosas. Y me quedaban, por ejemplo, me ha pasado que un último paciente tenía una neumonía. Y yo estaba totalmente desgastada y digo yo, a este chico al que yo le tenía que prestar toda la atención, tenía que estar más presente que nunca y tenía que resolver un montón de cosas, me he tenido que exigir un montón para hacerlo correcto con la persona porque ya estaba desgastada viendo y veía yo mi planilla de asistencia, mi planilla de pacientes, y la mayoría como diagnóstico era control de salud. Y digo, no, en esta instancia donde además del coronavirus estamos en épocas en la que comienzan a aparecer las otras patologías respiratorias. Entonces, eh, sí, es mucha presencia, mucha paciencia, mucha compasión y entender que el otro quizá no entiende lo que está pasando, no dimensiona. Entonces, el poder explicarles o el poder tener personas que nos ayuden en esto de contener a la persona y explicarles, bajarles la ansiedad, de modo que nosotros podamos actuar en lo más específico. No es tarea fácil generar todo el contexto, digamos, apropiado para poder actuar. Me imagino, es un sí. aprendizaje inmenso, inmenso. Así como las familias se están reencontrando porque permanecen más tiempo en contacto en la casa,
también el equipo de salud comienza a reencontrarse desde diferentes lugares. Entonces, es todo un proceso, todo un aprendizaje. Tiene muchísima riqueza esto, lo que está pasando. Me imagino. Puede ver. Sí, individualmente, si desde la Sí. conciencia individual y personal está costando la apertura necesaria que requiere la situación, me imagino en una conciencia de grupo o en un colectivo. Es decir, a ti no solamente te toca como individuo, sino que te toca también tomar conciencia colectivamente en ese equipo, ¿no? Es más grande el desafío, y con un remanente para dar un servicio, es decir, generar energía. Y el lugar. Para no agotarse. El lugar que debe ocupar, todo, o sea, es inmenso, para mí es una experiencia inmensa. Y creo que para todos, si uno sabe sacarle la riqueza o el regalo, como vos dices, de toda esta situación. Bien, hoy más que nunca no hay posición más sagrada, útil, valiosa que la propia. Es decir, si sos administrativo, hace excelentemente tu trabajo. Si sos médico, hace excelentemente tu trabajo. Si sos conductor de un móvil, de una ambulancia, hace excelentemente tu trabajo. Si limpias en un sanatorio o en cualquier otro lugar, tu trabajo tiene que ser excelente. Es decir, la tarea, la función, la posición de cada uno, desde donde cada uno está, nos requiere esa excelencia y ese compromiso. Y para ir cerrando, doctora, síntomas. Y ante la presencia de los síntomas, ¿qué hacer? Bueno, los síntomas son muy parecidos a los síntomas de una gripe. Fiebre, dolor de garganta, dolores musculares, dolores articulares, podemos llegar a tener vómitos, dolores de cabeza, mucha postración, y a veces los síntomas son mucho más leves. Entonces, presta confusión. Lo más importante es el factor epidemiológico, el antecedente del viaje al exterior o bien el haber tomado contacto con gente que haya viajado. Eso fundamentalmente nos convierte en un caso sospechoso, ¿sí? Entonces, ante eso es importante, como decía hace rato, informar al sistema de salud del lugar donde nos encontremos, qué es lo que nos está pasando, y el antecedente de haber viajado o haber estado en contacto con las personas, y ellos son los que se acercan a nuestras casas para tomarnos las muestras y para evaluar nuestro estado de salud. Lo primero, informar al servicio de emergencia de nuestro Ministerio de Salud para que ellos se acerquen y tomen las medidas necesarias. Esta información y estos números están en los organismos oficiales. En los organismos oficiales. Podemos y entrar páginas para poder leer, por ejemplo, para poder informarnos, páginas de la Organización Mundial de la Salud. Uno pone en Google coronavirus OMS y se nos abre todo el portal de la Organización Mundial de la Salud y nos dan diferentes links en inglés, en español, toda la información que nosotros podamos necesitar. Y nuestro Ministerio de Salud de la Nación también tiene todo el protocolo de acción. Lo van a encontrar en la web, en la página del Ministerio de Salud de la Nación. Y, por ejemplo, Santiago del Estero también tiene su protocolo de acción en la página del Ministerio de Salud de la provincia. Bien. Bueno, doctora, impecable esta conversación, este intercambio. Gracias por todo lo que hemos compartido. ¿Quieres compartir algo más que te haya quedado en el tintero y que consideres importante comunicar? Yo creo que no, que está todo hablado, y sobre todo porque hay mucha promoción en cuanto, o sea, yo creo que es fundamental abrir los oídos y ampliar la conciencia. Es lo que más necesitamos. No subestimar ningún consejo que nos dé la autoridad competente, no subestimar, porque como no sentimos nada, no nos pasa nada, nos vemos
sabemos nada, no subestimar eso. Son muy simples los consejos que debemos seguir. No es algo grandioso, pero sin embargo nos genera un gran aprendizaje, creo yo, más desde lo humano que de lo técnico. Técnicamente es todo muy simple. Es nuestra humanidad en general la que está en juego, no solo la salud, sino también nuestras emociones, nuestros valores, la solidaridad, la compasión, todo entra en juego en este contexto. El espíritu de colaboración, la predisposición a la ayuda, la apertura, es la humanidad más que nada. Un curso acelerado de conciencia para todos nosotros. Así es. Así que bueno, esperamos pasar la prueba. Esperemos. Sí. Que sí, seguramente. Gracias por tu gran colaboración, querida doctora. Te dejamos libre aquí. Estamos, bueno, vamos a dejar la grabación aquí, la vamos a detener y subir luego en el canal de YouTube para que esté disponible para compartir y que otras personas que no hayan podido conectarse ahora puedan participar de esta conversación. Muy agradecida y bueno, toda la fuerza y todo el amor de nuestra parte como apoyo para su tarea en este tiempo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad, por el compartir. La verdad, una hermosa experiencia. Muchas gracias. Te agradecen los chicos acá, Juan, Jime, los que están escuchándote. Bueno, un abrazo a todos. Nos vemos, éxitos. Nos vemos, que estén muy bien. Adiós. Adiós.